querido telepensante. Ya es lunes 5 de junio y vamos a dar inicio a nuestro informativo noticiero del día de hoy. Pero antes de comenzar me gustaría hacer una brevísima reflexión. Muchos se burlaron de Gabriel Boric por el discurso, que lo encontraron tonto, que lo encontraron largo, que no dijo nada. Mucho bla bla, pero finalmente nada concreto. Medio que le vascaron un poco el discurso a la cuenta pública de Gabriel Boric. Y yo la verdad no estoy de acuerdo con esto. Grandes comentaristas políticos y los mismos políticos de derecha lo hicieron. Y déjenme decirles, insisto, que yo no lo comparto en lo absoluto. Gabriel Boric nos dijo todo en la cuenta pública. Tal vez el discurso estuvo demasiado largo, por lo que no todos lo vieron. Y claramente causa gracia que el tipo se haya mandado más de 3 horas y media de discurso. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero nos contó muchísimos de los detalles de lo que se viene, de lo que él pretende implementar en nuestro país. Y yo creo que es bastante más profundo que ningunear a la izquierda. Yo creo que si seguimos bajo esa lógica, ninguneando a la izquierda, vamos a seguir perdiendo. Así que con esto los invito a ver el noticiero del día viernes telepensante, en donde explicamos algunos de los puntos de las cosas que dijo Boric y que no salieron en la prensa. Y además pareciera que después de esto se sintieron más empoderados también. Y me van a creer ustedes que la ministra de la Mujer considera que el conocimiento del clítoris es un problema de salud pública. Perdón, hasta me da plancha decirlo. Fíjense también, Irina Karamanos, la polola de Gabriel Boric, que rechazó el cargo de primera dama y digamos que lo redistribuyó en distintos ministerios, respaldó al ministro Marco Antonio Ávila. Recuerden que hay una brutal polémica porque el ministro Marco Antonio, el activista del lobby LGTB, ministro de Educación, hizo un instructivo sobre educación sexual integral para todos los colegios telepensantes. Y se los digo así para que entiendan que todos los niños están expuestos a esto, no solamente los niños de los colegios emblemáticos que ya hemos visto son muy adoctrinados. No, esto va desde los niños que están en colegios municipales hasta los niños que están en colegios pagados en UF. Así que, por favor, telepensantes, reaccionen frente a esto. Bueno, Irina Karamanos lo respalda. Vamos a ver el siguiente video. Estamos aquí entregando una declaración muy relevante a propósito de que Chile, su realidad ya es diversa. Por ende, la educación, el sistema de educación, tiene que velar por la pluralidad. Eso quiere decir que la responsabilidad de poder apoyar una educación inclusiva es de toda la sociedad. Es decir, es una pregunta respecto de qué sociedad queremos vivir. Es una pregunta también respecto de por qué vamos a tolerar que una niña, un niño, un niñe viva discriminación y dejarlos solos. Acá una educación y un sistema de educación está también para velar por el interés superior de las niñas, adolescentes y jóvenes. Y también está para preparar a la sociedad. Está para preparar y para no tener que después lamentar. Ya como no sé escuchar a esta tipa, ¿no? Es bien desagradable escuchar a una persona de esta edad, digamos, alrededor de 30 años, hablar como una niñita, ¿no? Uno piensa, algo hay ahí. Pero, como verán, está completamente decidida a que avancemos en su agenda de género. Finalmente, es una ruta de perversión e hipersexualización para nuestros hijos. Luego de esto, aparecieron más de 130 organizaciones, claramente de ellos mismos, para apoyar el comunicado de Irina Karamanos. Además, el Colegio de Profesores, siguiendo con la educación, repudia comentarios de Gabriel Boric por deuda histórica. El gobierno nos obliga a paro nacional. Las palabras de Boric encontraron rápido rechazo en el Colegio de Profesores. En una entrevista con CNN Chile, el presidente del gremio, Carlos Díaz, señaló estar muy decepcionado con lo comentado por el jefe de Estado y anunció que las próximas 2 semanas habrá asambleas para definir un posible paro nacional de docentes. ¿Por qué está con el corazón roto?
el señor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Activistas Profesores. Bueno, porque Boric condicionó el pago de la deuda histórica de los profesores a la reforma tributaria. Y obviamente cada grupo quiere que su tema sea una prioridad, ¿no? Que es lo que dijo Boric, que quería ser muy responsable y no podía pagarla porque no alcanzaba la plata. Ahora, recuerden, dijo esto con muchos temas más. Quedamos con una sensación de frustración respecto de lo que fue el discurso del presidente Boric. Esperábamos respuestas concretas frente a varios temas, entre ellos el más importante, la deuda histórica, sí, sin duda lo más importante, ¿no? Y lo que recibimos en cambio fueron explicaciones de por qué no podía pagar la deuda histórica, dijo. A ver, pero Boric fue bien concreto en realidad. Ellos consideran que no fue concreto lo que dijo Gabriel Boric, y sí, fue muy concreto. Dijo concretamente que no se va a pagar la deuda histórica hasta que se apruebe la reforma tributaria. Fin, concreto, ¿no? A mí me parece concreto. Ahora, obviamente, para la tranquilidad del Colegio de Profesores, el ministro Marcel sigue empujando la reforma, asegurando que está dispuesto a dialogar, a hacer modificaciones para alcanzar un acuerdo más amplio. Lo clásico. Pero ya salieron varios economistas desmintiendo los dichos de Gabriel Boric y dijeron lo siguiente: con reforma tributaria, siendo optimistas, siendo que la reforma tributaria recaude lo que pronostica la revolución tributaria de Mario Marcel, no alcanza para pagar al mismo tiempo la deuda histórica de los profesores y la condonación del CAE. Por lo tanto, este gobierno sigue mintiendo. Luego aparece Giorgio Jackson diciendo que sin revolución tributaria no se podrá ampliar la pensión garantizada universal de 250.000 pesos. O sea, en realidad, esta reforma tributaria va a desincentivar la inversión, va a ser el fin de los tiempos para muchísimas pequeñas y medianas empresas y ni siquiera les va a alcanzar la plata para financiar todo lo que quieren financiar. Es que imagínense ustedes, si no alcanza para el CAE y la deuda histórica de los profesores, los dos al mismo tiempo, ¿ustedes creen que va a alcanzar además para la PGU? Cero posibilidad. Y el problema es que ya el CAE y la deuda histórica de los profesores no las va a poder dejar de pagar, porque ya es segundo compromiso que asume. O sea, se comprometió inicialmente para pagar ambas cosas y ahora se recomprometió diciendo que si se aprueba la reforma tributaria va a condonar esto. Pero bueno, mientras tanto, Camila Vallejo, señor director, por favor, corre video. ¿Cuál fue para usted el anuncio más importante de la cuenta pública del presidente? Bueno, tuvo más que en los grandes anuncios fijar una hoja de ruta. Yo creo que eso es la principal invitación que hace el presidente, dar certeza de hacia dónde tenemos que avanzar, ¿no? ¿Hacia dónde tenemos que avanzar? Y que este año sea un año para concretar esos avances. Primero, el pacto fiscal. Le puso fecha, ya a fines de julio debería insistirse en el Senado, en el pacto fiscal, dando un poco vuelta a la discusión, que yo creo que es lo que ha generado más debate, probablemente profundicemos en eso. Pero también en temas como, por ejemplo, ley de pesca, la ley del Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Vamos a hacer un adelanto respecto a la reparación de la deuda histórica de los profesores y profesoras más allá de lo que se define en el pacto fiscal. Sí, la idea es poder avanzar antes. ¿Qué porcentaje más o menos? Bueno, eso es lo que tenemos que conversar con los profesores y profesoras. Ya se han ido explorando algunos elementos para justamente atender las situaciones más críticas. O sea, el presidente pidió un esfuerzo fiscal especial para las situaciones más críticas de los profesores y profesoras, porque toda la deuda hoy día con los recursos que tiene el Estado no se puede pagar. Por eso la reforma tributaria, ¿no? Entre otras cosas. Pero creemos que no se nos puede seguir muriendo profesor y profesora en la espera. Esto es muy terrible, lo hemos visto hace muchos años. Yo cuando era dirigente estudiantil, esto ya estaba en el centro de las demandas de los profesores y profesoras. Entonces, el presidente refuerza ese compromiso con ese esfuerzo fiscal anticipado, ¿no? Y lo del CAE vuelve a reiterar algo que se dijo el año pasado en la cuenta pública, es que resuelto, aprobada la reforma tributaria o el pacto fiscal, vamos a presentar ante el Congreso un instrumento especial, ¿cierto?, autocontenido respecto a cómo ir resolviendo la deuda del CAE y al mismo tiempo, porque esto no es solo eliminar el CAE, ¿no? Es buscar un mecanismo de financiamiento de la educación superior que complemente lo que hemos logrado ya en la gratuidad.
muy segura y satisfecha, ¿no? Pero ¿se dan cuenta de lo que dijo? ¿Que no alcanza para pagar todo? O sea, están retractándose. No, es que son impresentables. Obvio que porque los pillamos, porque inmediatamente salió diciendo un montón de economistas que no alcanzaba para pagar todo al mismo tiempo. Y para que ustedes vean, así imprecisa fue en estos temas la cuenta pública de Gabriel Boric. Es que ellos dicen la verdad cuando los pillan, insisto. Vamos a ver qué más dijo. Es una lista enorme. Entonces, ¿qué pasa si no se aprueba? ¿No se van a cumplir los compromisos del gobierno? Hay varias cosas. Nosotros, el presidente habló de muchos avances que se hicieron sin reforma tributaria en este año 3 meses de gobierno. Copago cero, la reducción también de listas de espera en el caso de cirugías, por ejemplo, todo lo que hemos hecho en seguridad. En fin, royalty lo hemos aprobado sin reforma tributaria y además agregó anuncios que no dependen de la reforma tributaria y compromisos que no dependen de la reforma tributaria, porque para eso más aprobamos una ley de presupuesto, y otros que sin lugar a dudas van a depender de una reforma tributaria porque son importantes recursos, ¿no? O sea, la PGU implica un poco más de 1 punto del Producto Interno Bruto para llegar a los 250.000 pesos. Eso no se financia con esta ley de presupuesto ni con la próxima y la subsiguiente. Va a requerir ingresos adicionales al futuro. Por eso la pregunta es, ¿qué pasa si no se aprueba? ¿No se cumplen los compromisos del gobierno? Yo pondría... hay varios compromisos que vamos a cumplir sí o sí. No, pero entonces, para hablar la lista que depende de la reforma tributaria. Pero quiero precisar porque si no puede quedar una cuña con que no se cumplen los compromisos. Tenemos muchos que vamos a cumplir sí o sí. Bueno, como no quiere que la descontextualicemos, la pusimos completa. Y efectivamente, ellos se comprometieron a sacar el conejo del sombrero cuando estaban en campaña. Y lo siguen haciendo, porque no alcanza para pagar las dos al mismo tiempo. Y ahora se retractan, ¿no? Quieren la redistribución de los recursos, quieren ampliar el tamaño del Estado, quieren prepararse el camino para cuando sean oposición. No olviden eso. Eso es lo que realmente están preparando y esas son sus verdaderas prioridades telepensantes. Tenemos otro video. No vamos al caso de Chile, conceptualmente. ¿Ustedes tienen claro que más impuestos eventualmente afecta al crecimiento económico? No necesariamente. Ya para ir a la... ¿Por qué? Porque primero, esto no es solo teórico. Uno tiene que ver en qué situación está el país respecto a otros países donde los impuestos son más altos y sin embargo sigue habiendo inversión, producción y crecimiento. Y en segundo lugar, porque además la propuesta del pacto fiscal que nosotros hicimos y que la idea es volver a discutir, etcétera, pero contaba ya con incentivos para la productividad, que era descuentos, eran beneficios tributarios básicamente que presentábamos a costa de que las empresas pudieran invertir los recursos en productividad, en tecnología, ¿cierto?, en desarrollo. Entonces, las discusiones sobre los impuestos pueden venir asociadas también a incentivos de productividad, pero además porque el crecimiento económico, yo no soy el ministro de Hacienda acá, la verdad, no soy la experta en la materia, pero por cierto que para crecer no vamos a centrarnos solo en los temas impositivos, sino que también en los incentivos, en la inversión que hace el Estado también, en alianza con el sector privado, o sea, las alianzas público-privadas para construir, ¿cierto?, generar obviamente ciclos virtuosos en el desarrollo económico. Por eso es tan importante las obras públicas, la inversión en vivienda, porque genera empleo, etcétera. Pero para largo plazo, temas como litio e hidrógeno verde son claves, porque además esto es crecer con sustentabilidad y con descentralización. No vayan a pensar que esta aseveración de Vallejos es cierta. Eso es lo que ellos quieren, una revolución tributaria que no incentiva la inversión en lo más absoluto. Y los más afectados van a ser las pequeñas y medianas empresas. Lo que me parece más inmoral. Vamos a ver lo que dice Carolina Toa. Lo que está hecho desde el día 1 es que no puede ser que recursos que compiten por distintas prioridades, por ejemplo pensiones, por ejemplo salud, entre en ese mismo fondo, en esa misma competencia el CAE, porque eso significaría que grupos que tienen una situación de mucho mayor vulnerabilidad, de mucho mayor necesidad, entran a debatir por los mismos pesos, por decirlo así, con el financiamiento del CAE, y eso nunca nos ha parecido adecuado. Y encuentro impresentable que haya que estar priorizando las lucas, ¿no? A ella le gustaría que tengamos recursos infinitos para financiar los derechos sociales. ¿Así piensa la izquierda? ¿Se dan cuenta? Viven en Narnia.
Y es que nunca han trabajado en el sector privado. No saben absolutamente nada de economía. Solo saben gastar plata. No saben priorizar. Mientras nosotros nos rompemos el lomo produciendo, ellos nos dicen cómo debemos gastar nuestra plata y priorizar por nosotros. E insisto, no saben priorizar. Mientras tanto, Fabiola Campillay recibe una indemnización de 680 millones de pesos. No sé, me pregunto yo, ¿le van a pagar esa plata a Campillay cuando se apruebe la reforma tributaria o se la vamos a pagar ahora? No sé, perdón la pregunta, pero... La ministra de Fuero de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Celia Catalán, acogió la demanda de indemnización y ordenó al fisco pagar a la senadora Campillay y a su familia por concepto de daño moral. No conforme con tener un carabinero en la cárcel, el capitán Maturana, ¿hay que pagarle? No, sí, les gusta la plata, telepensantes, se hacen los que odian el dinero, pero son más capitalistas que uno. Miren, Katiuska Rojas, militante del Partido Comunista, clave, dice el reportaje. Actualmente se desempeña como la jefa de departamento de VIH de la Subsecretaría de Salud, con un sueldo de 4.4 millones de pesos. Deberá comparecer en tribunales porque se le acusa de apropiación indebida mientras fue equipo directivo del Colegio de Matronas de Chile. Los hechos que se le imputan a quien se define en redes sociales como matrona feminista, vale decir abortista, funcionaria pública por los derechos sexuales y reproductivos, ven, abortista, habrían sido comprometidos en julio del año 2020, cuando Rojas ya había sido suspendida del cargo de presidente regional de la entidad. Ella debe ser cercana a Carol Cariola, porque Cariola también es matrona, para que tengan una idea. El séptimo juzgado de garantías de Santiago pesa una querella en contra de la matrona y militante del Partido Comunista. Insisto, les encanta la plata, telepensantes. Lo que pasa es que le gusta la plata ajena. Por el delito de apropiación indebida interpuesto por el Colegio de Matronas y Matrones. ¿Ya? De Chile, donde se desempeñó como presidente del Consejo Regional de Santiago. Estando ya suspendida la presidente, se tomó conocimiento de un intento de cobro de un cheque de la cuenta del Consejo Regional de Santiago del Banco Scotiabank por un monto de más de 4 millones de pesos que intentaba cobrar por caja y del que se informó contenía la firma de la suspendida presidente. Se indica en la querella en la que señala el banco fue notificado sobre la suspensión de la funcionaria, razón por la cual no fue entregado el dinero. Ay, telepensantes. Partido Comunista, reitero. Y bueno, después de la cuenta pública, en la madrugada del día viernes ocurrió un atentado en la macrozona sur. 5 encapuchados armados irrumpieron violentamente en la escuela de Boyico, amenazaron al profesor y cuidador del lugar y luego quemaron todo. Asistían a ese colegio 18 niños, o sea, era una escuela chiquitita. Ustedes dirán, pero qué pocos niños se quedaron sin educación, pero no, telepensante. Esto significa mucho para esas familias. 18 niños sin poder ir al colegio. 18 niños sin poder ir al colegio. Es mucho en esta zona. Mientras los activistas del Instituto Nacional queman los colegios, esto es lo que está pasando en la macrozona sur. Los autores del atentado dejaron lienzo por los presos mapuches. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, catalogó como un acto terrorista la escuela de la quema y anunció querella por parte del gobierno en contra de quienes resulten responsables. Bueno, al menos están asumiendo que son actos terroristas, ¿no? Y vamos a ver qué opina Gabriel Boric sobre el proceso constituyente. Ya nos dio un adelanto en la cuenta pública y se retractó sobre sus críticas al proceso constituyente 2.0 y lo apoya. Vamos a ver el siguiente video. Y yo estoy muy orgulloso de que en nuestro país, en Chile, hayamos podido, pese a el fracaso del primer proceso constitucional, ponernos de acuerdo todo el sistema político para emprender este nuevo camino y más aún lo que está pasando ahora con la nueva instalación que se va a dar el próximo miércoles. Recuerden los dichos de Telier.
Recuerden que él considera que esta es su constitución habilitante. Hablamos bastante de esto el día viernes, telepensantes, y si no lo han visto, por favor, los invito cordialmente a verlos, porque ahí obviamente hay una explicación muchísimo más detallada sobre lo que estuvimos, sobre la cuenta pública y la opinión de los partidos políticos en relación al proceso constituyente 2.0. Pero la situación es grave, telepensantes, porque esta es la constitución de la izquierda y la derecha progresista. Nada aquí de los centros políticos, eso es falso. Ellos no son de centro, no son moderados, telepensantes, porque eso es lo que quieren hacernos pensar, que ellos son moderados, pero no es cierto. Esta constitución nos instala el progresismo en Chile, progresismo liberal y progresismo socialista. Da lo mismo, les sirve a los dos. Recordemos que Boric habló de la tributación universal en la cuenta pública, y eso es una de las cosas que está incluida en el noticiero del viernes, donde lo explico con más detalle. Ya estamos hablando de pagar impuestos a organismos burocráticos internacionales, que ni siquiera son electos por nosotros. Fíjense que además el único representante indígena dijo que había que contar con la presencia de los grupos radicalizados. Les recuerdo que este personaje fue fundador de la CAM, para que tengan una idea del personaje que es. Vamos a continuar con Boric. Y el anteproyecto de nueva constitución, si fuera el proyecto final muy parecido a ese, ¿usted estaría por aprobarlo en diciembre? Yo creo que los expertos han realizado un trabajo muy serio, en donde nadie ha quedado plenamente conforme, como dijo tanto desde Verónica Undurraga a Alexis Cortés o Carlos Frontaura o cualquiera, Catalina Lagos, Antonia Rivas, Sebastián Soto. Nadie ganó el 100%, pero es un texto que es aceptable para todos quienes fueron parte de su deliberación. Y eso yo creo que es algo sumamente valioso para un país, y creo que es tremendamente necesario la adecuación de nuestras normas constitucionales, y por lo tanto, en esos mismos términos, yo hoy día sí lo aprobaría. Por cierto, los consejeros tienen la facultad de discutir respecto de esa propuesta. ¿Y el gobierno va a entregar constituciones? Y yo espero, por supuesto. ¿Las va a repartir con ministros en terreno como lo hizo con la anterior? Que no le quepa ninguna duda que el gobierno va a cumplir con el rol de informar, y tal como la Contraloría, frente a las denuncias que se hicieron, desestimó que haya habido intervencionismo electoral respecto a este asunto, nosotros vamos a cumplir con el rol de informar, porque esta constitución o el proceso constitucional no puede entenderse como un triunfo, derrota o capricho del gobierno de turno. Pensemos en Chile. Las constituciones que hemos tenido de largo aliento son la de 1833, después 1925 y después la constitución impuesta de manera fraudulenta en 1980. Y que fue, por cierto, modificada en democracia, y no quiero desconocer todos los procesos de modificación que se le hicieron partiendo por el plebiscito del 89. Pero, por lo tanto, esta tiene que ser una constitución pensada en 40, 50 años, que ojalá dure todo ese tiempo, y por lo tanto que no les quepa duda de que el gobierno va a poner a disposición toda la información para que los electores puedan votar informados. Nadie está contento con la propuesta y aún así la quieren aprobar. ¿No les parece a ustedes sospechoso, por decirlo menos, telepensantes? ¿No les levanta un poquito de suspicacia, no? ¿No les pasa esto? Es extraño, encuentro yo. Y bueno, aprovechando las palabras de Gabriel Boric, quiero decir que la Constitución del 25 ya tenía un Estado social y democrático de derecho. Ah, pero esto no lo dicen. ¿Se acuerdan de la Constitución del 25 cuando les conviene nomás? Ya tuvimos Estado social y democrático de derecho en la Constitución del 25. ¿Y cómo fueron los resultados? Chile, un país tremendamente pobre. El más pobre de Latinoamérica. Esto no es una innovación, telepensantes, en lo absoluto. Por favor, les pido nuevamente, vayan a ver el capítulo del día viernes, porque en este video explico con mayor detalle todo lo que les estoy explicando ahora, y cuáles son los verdaderos objetivos del proceso constitucional, en donde básicamente es una constitución homologada como lo pretende el autor Luigi Ferrajoli. Ya la Vane ha hablado bastante de esto en sus columnas. Él quiere homologar las constituciones del mundo mundial y además crear organismos garantistas internacionales para los famosos derechos sociales. Imagínense ustedes cómo va a ser este monstruo. Un mundo feliz de Huxley se queda chico con esto.
Bueno, y con esto me voy despidiendo, telepensantes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que tengan un súper buen inicio de semana. Nos vemos mañana. Recuerden que les traje un video al final de este programa y tengo que recordarles, eso sí, antes que se suscriban a nuestro canal, que compartan este video, que nos dejen un comentario, que pongan la campanita para que les avise cada vez que subimos un video. Recuerden, hoy tenemos batalla constitucional. Soy la Clau Ormeño para Esfera Pública. Chao, chao. Esta cuestión trans vamos a conocer los protocolos que hay en los colegios, porque este fin de semana ha saltado a la luz un informe de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres que alerta cómo los colegios estarían obligados a denunciar a los padres que nieguen a sus hijos el cambio de sexo. María Vallejo. Así es, Alba, la ley trans ya aprobada y redactada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero cada vez llega más lejos. A partir de ahora, los directores de colegios e institutos pueden denunciar ante los servicios sociales a los padres que nieguen a sus hijos un cambio de sexo, un hecho que supone un riesgo no solo a la libertad de expresión, sino también al pleno derecho de la patria potestad. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres presentó un informe donde se analizan los protocolos educativos de 13 gobiernos regionales que han ido evolucionando sus programas educativos para desarrollar las leyes trans autonómicas. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, el protocolo asegura que si los padres no respetan la identidad sexual de sus hijos, los directores tendrán que poner esta situación en conocimiento de los servicios sociales. Y esto no es todo, porque además se especifica que se tendrá que poner en marcha un protocolo en aquellos casos en los que se identifica un alumno trans. Un protocolo que nos debería hacer preguntarnos por la situación de los menores en los colegios. Y es que más que un desarrollo, Alba, parece todo lo contrario, un retroceso.